El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en El Enfoque. Como has visto, como siempre, que el cartel anunciador del programa pues habla de esta crisis económica. Crisis económica que, según las últimas fuentes que nos han llegado en general a la audiencia, bueno, pues ya se ha acabado, ya no estamos en recesión, ya vamos hacia arriba, vamos como un cohete, ya prácticamente se ha acabado todo, ha empezado lo bueno, ya ustedes lo están notando en el bolsillo, todas alegrías. Y para hablar de esa crisis económica que todavía sigue, bueno, pues tenemos a nuestros dos colaboradores. Por un lado, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches, José Luis. Y más a mi derecha, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Tocayo y también colaborador de esta casa y viejo conocido, porque además tengan en cuenta que Ramón Rodríguez y José Luis Díaz llevan con nosotros muchísimos años, ya del programa El Foro Laboral. Sí. Yo he perdido la cuenta los años que llevan con nosotros, pero bueno, aquí siguen fieles a esta casa, y eso también por parte nuestra es de agradecérselo a los dos que siempre han colaborado con nosotros. Ramón, esta entrada que yo he tenido te ha dado hasta sonrisa, ¿no? Y he dicho, se ha acabado ya todo se ha acabado, ya vamos hacia arriba, esto es un cohete volador. ¿Tú qué piensas de todo esto que ahora ha sacado el gobierno español, ha sacado todos estos mensajes subliminales, por decirlo de alguna manera? Sobre todo, a lo mejor pensando que estamos ya en preelectorales, en años preelectorales, o tú crees que es sincero y que ya estamos todos fuera de esto. A uno se le antoja el mirar el almanaque a ver si es 28 de febrero, 28 de diciembre o... El Día de los Santos Inocentes, ¿no? Y nos están dando una gran inocentada, ¿no? Lo cierto es que, bueno, son los típicos cantos de sirena. O sea, ya están acostumbrados a
manipular a la sociedad con datos que, primero, que los datos son falsos, y segundo, que no se proyectan realmente a resolver ninguna cuestión. O sea, hasta ahora todos los datos, por lo menos de carácter social y económico, son negativos. Digo, en cuanto a la economía que interesa a la población, no la economía de los que sí se han enriquecido a costa de empobrecer a los otros. O sea, recientemente salió un dato de que habían 400.000 personas más ricas que cuando comenzó la crisis. Por tanto, alguien se está beneficiando de todo esto, y lo han hecho además muy bien para ellos. Y quizás el gobierno, cuando habla de que se está recuperando la situación económica y demás, pues se estará refiriendo a esa gente, porque el resto de la sociedad todavía no he visto a nadie saliendo a la calle a celebrar absolutamente nada. O sea, todo lo contrario, cada vez pues sale más la gente, afortunadamente, a la calle a protestar, a decirle al gobierno que no está haciendo sus deberes, y que cada viernes pues nos encontramos con una nueva caja de sorpresas, pues introduciendo, bien por la vía del grito, bien por la vía del silencio, o sea, utilizando su periódico, su medio para publicar normas que están perjudicando de manera contundente a la sociedad. Y sin ir más lejos, recientemente pues el ministro de Educación hablaba, por un lado, de recortar la subvención que venía para los alumnos que se iban fuera una vez terminados los estudios, con las becas y demás. No me acuerdo cómo se llama la definición, sí, del Erasmus, programa Erasmus. Y a renglón seguido pues salieron recortando, o sea, desdiciéndose de esta cuestión, porque ya hubo una reacción inmediata de todo este segmento de la población, ¿no?, de los estudiantes, que no están dispuestos a tolerar, a seguir tragando todas estas miserias humanas con las que el gobierno pretende gobernar esta nave, ¿no? Y la verdad es que de lo único que podemos asegurarnos es de que estamos hartos de tanta desproporción a la hora de diseñar políticas que a la postre no nos vienen a resolver absolutamente nada. José Luis, me imagino que muy de acuerdo con lo que dice Ramón. Sí. Hombre, el que estamos saliendo de la recesión es una verdad no a medias, sino a un octavo o un noveno. Es decir, las cifras macroeconómicas efectivamente dan un crecimiento de una décima ahí, que como veníamos en negativo, pues cuando pasa a positivo durante un cierto tiempo dice ya no estás bajando. Pero eso son las cifras macroeconómicas, es lo que decía Ramón. Si sumamos todo el dinero que tienen los pobres españoles con la de los ricos españoles, pues hay una cierta cantidad de dinero. El problema es el reparto. La burbuja inmobiliaria, las casas se vendieron y el dinero fue constante y sonante. El dinero no se evapora y es decir, tú dices, bueno, España tiene una deuda, o se lo llevaron ustedes fuera, los que lo recibieron, o sigue estando aquí guardado. Es decir, lo sumamos todos, no tenemos problema. El problema es un problema de reparto. Entre la economía teórica, esta, que está bien que hayamos entrado en positivo, aunque sea una décima, porque peor era seguir bajando, lógicamente, pero los españoles van a seguir igual que hace 3 meses, que hace 4 meses, que el año pasado. Las familias que están en paro siguen con un 400 euros o sin nada. Los que van a ser desahuciados, pues hay de sus casas porque no pueden pagar, está igual, no ha cambiado nada. Es decir, entre la economía teórica y la economía real hay un gran abismo. Además, hay una economía especulativa, los bancos les va bien, han ganado un montón de dinero. Claro, con inyección de dinero de todos respaldado por todos los españoles a través del gobierno. En vez de inyectar en la economía productiva, en aquella que podía generar trabajo para salir de este agujero, se ha inyectado en los bancos, es decir, a aquellos que han generado fundamentalmente la crisis. Porque si no se hubieran dado tan alegremente aquellos créditos, no hubiéramos entrado en el agujero donde hemos entrado. Bien, pues, pero en la economía real, para que se produzca empleo, no. Eso tardará muchísimo más tiempo. ¿Que saldremos de la crisis? Sí, no hay mal que 100 años dure, dice el dicho, y es verdad, ha habido otras crisis en España y en el mundo, y se ha salido. El problema está en quién paga la salida de la crisis. Aquí la pagan los pobres, como casi siempre. Es decir, los ricos hemos visto que han ganado más. ¿Por qué? Pues probablemente porque se dedican más a la cuestión especulativa que a la producción real, porque con las reformas laborales que este gobierno ha hecho, pues tienen los trabajadores con mucho menos sueldo, porque los despiden con más facilidad, porque obtienen subvenciones que después no se materializan o se materializan en cosas que no sirven para nada. Hay un inmenso despilfarro público. Todo eso genera
una falta de rendimiento. Si el Estado, tal como está configurado, fuera una empresa, hace mucho tiempo que hubiera cerrado, estaría en quiebra. Entonces, aquí se invierten con dinero, no hay transparencia en cómo se invierte, hay una transparencia aparente, no es real, pero no se mide la rentabilidad. O sea, si yo compro un sillón y me piden 1 millón de euros, alguien puede decir, oye, ha invertido 1 millón de euros aquí, pero el problema es que despilfarra 1 millón de euros en una cosa que no lo valía. Entonces, la rentabilidad de lo que se hace, ya sea no solo rentabilidad, cuando hablo no es solo del tipo económico, sino rentabilidad social incluso, porque la sanidad no está hecha para ganar dinero normalmente, que es lo que quieren hacer, está hecho para la salud de los ciudadanos. Entonces, normalmente ahí hay una inversión que se gasta dinero, pero bueno, ahí está, en su rentabilidad social. Eso no se realimenta para ver qué es lo que se está haciendo mal y decir, mira, esto no está rindiendo en ningún aspecto, pues hay que quitarlo. O esta estructura que se ha montado, o esta empresa pública que se ha montado, pues no sirve, hay que quitarla. Se han reducido las empresas públicas. Las empresas públicas hay unas que son necesarias y otras que no. Hay determinadas estructuras que son absolutamente necesarias y existen empresas públicas de mucho tiempo. Pero hay otras que se han hecho específicamente para colocar a los amigos políticos. Entonces, claro, eso no funciona. O infiltrar políticamente lo que son organizaciones como los bancos, las cajas y todo eso, y cuando tú pones un político a dirigir eso sin tener formación ni historia, al final la empresa esa donde lo meten quiebra, y luego además les dan unos retiros o los colocan alguna otra empresa en un puesto de responsabilidad. Ese es el problema, estamos igual. Ramón, mira que llevamos años con esto de la crisis. Sí, por desgracia. ¿Sabes qué pasa? Que incluso en la época de mayor bonanza seguíamos también hablando de crisis, porque hay un sector de la sociedad que siempre vive en crisis, por desgracia. Toda la gente en condiciones precarias, que tienen normalmente grandes dificultades para llegar a final de mes, para esa gente siempre hay crisis. Porque incluso en esta novedad es que la clase media se la han cargado también. Claro, porque ese es el problema. Eso es un segmento porque fundamental. Los pobres siempre han existido, ¿no? Claro, esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que toda la población laboral, aquella que de alguna manera pues podía subsistir y llegar a final de mes, y que incluso se malacostumbró, se maleducó, porque también los sistemas funcionan para manipular a la sociedad y hacer que entres en una dinámica de gastos, de consumo, que no están realmente a tu altura. Lo que pasa es que, bueno, te hacen multiplicar tu demanda en cuanto a creyendo que bueno que puedes consumir una serie de productos de toda índole, bien sean de primera necesidad o no, y cuando llega una época, digamos, recesiva, pues no vas a poder acometer. Por tanto, entras también en un conflicto incluso en el ámbito familiar y demás, porque se multiplican todos los problemas. Pero luego el otro segmento que siempre ha existido, la clase baja, mal llamada clase baja, la clase digamos del umbral de pobreza y demás, o más o menos en esa línea, siempre están. La clase trabajadora que está trabajando en precario, ahora lo único que ocurre es que se multiplica. O sea, ahora cuando se habla de empleo, que hay más empleo, cada vez que escuchamos un dato de que ha crecido el empleo, paralelamente ha crecido la precariedad, siempre va aparejado, ¿no? Crece la inseguridad, crece la inestabilidad, crecen incluso los déficits, digamos, en positivo. Es decir, nadie se atreve a consumir más allá de lo básicamente necesario, lo cual también es un problema. Es decir, porque el motor de la economía se compone de que todo trabaje. O sea, no puede ser que una parte esté empujando y la otra esté conteniendo. Es decir, todo el mundo tiene que moverse. ¿Qué ocurre? Que toda esa población que no puede llegar a final de mes dejará de consumir, por lo menos porque no tendrá para ahorrar, pero es que tampoco tiene para gastar. Por tanto, todos esos recortes, toda esa carga impositiva que incluso está repercutiendo sobre ese segmento de población, es una cortapisa al desarrollo. Es decir, que no solo es que estés dejando a toda esta población en indefensión, sino que además entorpeces el funcionamiento de la economía, o sea, el desarrollo de la economía. Y el gobierno pretende resolverlo tratando de equilibrar las cuentas del Estado, lo cual no deja de ser también una actuación perversa, es decir, porque no solo no consigue estabilizar las cuentas del Estado, sino que además empobreces a la población. Y además a un sector de la población importantísimo, a toda aquella gente, a los pensionistas, que tanto se habla de que no se les recorta, se les recorta.
por la vía de la carga impositiva, el pensionista gana menos que antes. Por tanto, su cesta de la compra le va a resultar más cara porque los precios siguen incrementándose, los precios no se frenan. Entonces, toda esta actuación perversa por parte del gobierno, con esas alegrías con que lanza mensajes de esperanza y demás, no son más que cantos de sirena, porque como bien apuntaba José Luis, un dato que, dicho sea de paso, todo lo que sea un dato positivo siempre lo vamos a valorar, pero que nadie se digamos muera de éxito a la hora de decir que la situación se está recuperando. La situación se viene a recuperar, no digo meridiana, digo medianamente bien, cuando la economía crezca por encima del 2%, es decir, cuando el Producto Interior Bruto crezca por encima del 2%. Nosotros ahora estamos hablando de crecer una décima. Una décima no representa prácticamente nada. Y como bien decía José Luis, es que la factura no se termina pagando porque se empiece a crear empleo. Se está pagando porque el empleo que se crea siempre en precario. Por tanto, para llegar a niveles de estabilidad laboral que ya eran precarias, por eso hacía referencia a que siempre estamos en esa crisis, para llegar a esa situación precaria que teníamos antes, yo no digo que vamos a tardar, yo es que lo veo imposible de que se llegue, salvo que se produzca un revulsivo importantísimo por parte de la sociedad. Que eso es harto complicado, porque incluso también ahí se están poniendo todos los límites posibles, porque al haber precariedad la gente no se moviliza. No se moviliza porque están los miedos bien administrados. O sea, que ellos lo que sí saben hacer de forma perversa es no solo quitarte derechos, sino que incluso de alguna manera pues hacen que les agradezcas que te roben la cartera, ¿no? O sea, esa es un poco la filosofía. Toda esta política, José Luis, la que hubo antes y la que hubo ahora, desconcierta, ¿no? Es decir, desmoraliza en general a los españoles. Desmoraliza a cualquiera porque todos dicen que tienen unas ideologías y luego aplican las mismas recetas erróneas. La misma a lo mejor uno por ignorante y otros por inútiles, ¿no? Yo creo que, hombre, el político no es que en general, con excepciones, no parece que sean muy listos, ni que tengan una formación técnica elevada. Algunos la tienen, pero la mayoría no. La crisis que se negó en la época del señor Zapatero incluso era anterior. Lo que pasa es que todavía no se había manifestado, pero los indicadores eran clarísimos. De mucho tiempo atrás, desde la época de Aznar, parecía que la burbuja, claro, había una burbuja inmobiliaria, pero mientras se vendía, lo que no dice es que el Estado recaudaba casi el 40%, porque el impuesto de transmisión, el de compra, el del notario que lo hacía, el impuesto del combustible del camión que llevaba los ladrillos, es decir, al final la cuenta salía casi el 40% del costo de la vivienda, es decir, el Estado parecía que iba bien, pero porque estaba sacando ahí. ¿De dónde salía el dinero? De España no, porque no lo producía, o producía muy poco, estaba siendo prestado desde el extranjero, que ahora hay que devolverlo, claro. Entonces, eso venía desde ahí. ¿Por qué los técnicos no avisaron? Pues hombre, pues porque muchos de los técnicos se acoplan al poder, y ir a contracorriente no es fácil. De decir, oiga, los indicadores lo que dicen es que estamos en una crisis y esto vamos, ya estamos dentro de la crisis, decían que una desaceleración, oiga, y ya estábamos dentro de la crisis, decir, oiga, pero porque si se toman las medidas a tiempo no se pasa una crisis, pero no de la profundidad que hemos pasado. El problema es que la crisis no solo es una cuestión económica, tiene un componente económico, pero también tiene un componente político. La economía tiene los ciclos, tiene ciclos en que estás arriba y ciclos en que estás abajo, y eso es repetitivo, va a ocurrir constantemente. ¿Cuál es la lógica? La lógica es decir, bueno, cuando yo tengo en un ciclo alto excedente, tengo que guardar para que cuando baje el Estado aporte dinero, baje impuestos y lo saque de ahí. Baje impuestos para que la gente consuma y ese ciclo, en vez de ser tan pronunciado, sea mucho más suave, o casi ninguno si es posible. Esa decisión política no se hizo, y eso es que la solución es antiquísima. Ya podemos ver, en los que quieran verlo en la Biblia, que el faraón de Egipto, máxima potencia en aquel momento, tenía unos problemas tremendos, y llegó un tipo judío que se llamaba José y le dijo lo de las vacas flacas y las vacas gordas, que en vacas gordas había que guardar, y guardó los granos, y cuando llegaron las vacas flacas sacó el grano y no pasaron hambre. Pues esa fórmula no se ha aplicado aquí después de estar descubierta hace 2.000 o 3.000 años. Bueno, pues yo creo que ahí quedan las palabras de José Luis Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de esta crisis económica, que bueno, pues nos ha dado tema durante más de 6-7 años que llevamos, y además ellos fueron, lo avisaron en su momento, cuando estaba en vacas gordas,
hablaban de la burbuja, hablaban de que podía venir una crisis. Fueron sajorinos porque efectivamente la crisis vino años después, y ahí seguimos hablando durante todos estos años, seguimos hablando de esa crisis económica que bueno, vamos a ver si llegamos a algún fondo. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de esa crisis económica que nos sigue afectando a los bolsillos de todos los españoles y bueno, y a los canarios muy en particular. Con nosotros, como siempre, siguen estando Ramón Rodríguez y José Luis Díaz. Ramón, el caso de Canarias, estaba leyendo el otro día que la isla de Lanzarote había recaudado de enero a agosto, me parece, 1.564 millones de euros del turismo. Me imagino que Gran Canaria pues habrá sido más. O sea, aquí el turismo, yo es que me parto, es decir, una isla o unas islas que tienen un turismo todo el año, que bueno, hay provincias españolas que no tienen ni siquiera turismo, no tienen ni industria, y resulta que tenemos un 33% de paro. Es decir, estamos por arriba de la media nacional, con el turismo más importante de España, porque está todo el año prácticamente lleno, hemos subido las cantidades, se gastan más dinero los turistas que el año pasado, o sea, todo es, y sin embargo aquí no se ve ningún efecto de ese dinero que entra. Es raro. Yo parafraseando a un empresario que no recuerdo el nombre, pero en su día, hace más de 20 años, en un encuentro en el sur, cuando estaba de alcalde de Araña del Toro, que fue promovido por el propio alcalde, pues para abrir un debate sobre la situación turística y demás de aquel tiempo, porque ya los turoperadores estaban entrando a trapo, de la inversión que venía de fuera, el 70% correspondía a turoperadores, lo cual quería decir que ellos provocaban incluso efectos de crisis ficticios para que aquí se vendiera a precios baratos y ellos adquirir los establecimientos y ya no dedicarse solamente a lo que era su labor, digamos, de operadores turísticos, sino que además explotaban, ¿no? Hacían explotación, que de hecho está el cacique, hay bastante explotador turístico, entre ellos TUI y demás están metidos en sociedad con otras empresas, digo TUI por decir uno de los más fuertes que hay, ¿no?, en el sector. Por tanto, huelga decir que esto es culpa de otros, esto es culpa de que aquí no ha existido ni voluntad política ni voluntad del sector empresarial más importante de nuestra economía para cerrar filas y decir, este es nuestro negocio y lo vamos a explotar nosotros y la riqueza se queda aquí. Pues bueno, esto es todo lo contrario. El negocio no es nuestro, no lo explotamos nosotros y la riqueza se va afuera. Esa es la gran paradoja de toda esta historia, es decir, que quienes están dominando este producto, que es el que de alguna manera y que irónicamente no ha entrado en crisis, hubo un amago pero que luego se ha mantenido, hoy por hoy
la planta alojativa está, pues, si no al 100%, muy cerca. Incluso hay overbooking en varios establecimientos, así me consta a mí. Y por tanto, no ha repercutido la crisis en el sector turístico para los empresarios ni para los turoperadores, digamos, para ninguno de todos ellos. Sí que ha repercutido en la clase trabajadora, sí, porque en el momento en que se perfiló la crisis hubo una reducción de plantilla tremenda, y hoy por hoy se puede hablar de que en torno a un 40% de esa plantilla que se quitó no ha retornado a los hoteles, restaurantes y demás, ¿no? Por lo tanto, eso ya de por sí es por parte de estos empresarios que tanto hablan de que, bueno, que tienen voluntad por lo público, por el interés general y demás, en que, bueno, que la riqueza se debe repercutir en la sociedad, es toda una gran mentira. Son unos cobardes y unos mentirosos, eso lo tengo que decir, porque ellos son también culpables de que una parte importante del paro que hay ahora mismo en Canarias la han provocado ellos y están sobreexplotando en gran medida a muchísimos trabajadores y trabajadoras en el sector, que, como decía antes, administran sus miedos, es decir, o trabajas o tengo a 287.000 personas esperando para venir a trabajar, por lo tanto no tengo ninguna dificultad. Esa es el grave problema. O sea, no han sido capaces, por un lado, de unirse para hacer un frente común, establecer pautas, porque a nadie se le oculta que ya Canarias no es la aprendiz de los años 60 en el sector turístico. Canarias debe ser una experta en explotación turística, en todas las ramas. Es decir, tanto en el aspecto de origen, como en el de destino, como en el trayecto y demás. Es decir, que sean otras compañías externas las que se benefician porque tienen sus propias compañías de vuelos, de barcos, de agencias de viajes y demás, y que aquí somos simplemente comparsas. O sea, aquí bailamos al son que ellos toquen, y como te muevas no sales en la foto, porque te tengo amenazado siempre de desviarte el turismo a otras zonas geográficas de otros sitios, ¿no? Por lo tanto, es un gravísimo error, una cobardía por parte incluso de los empresarios, como de temeridad por parte de la clase política, el no poner los puntos sobre las IES, el no estar maquillando permanentemente el sector turístico con políticas miserables. O sea, porque hagas un Fitur, porque participes en un Fitur, una historia, no está resolviendo el problema de raíz en Canarias. Es un problema estructural, se resuelve con soluciones estructurales, y ellos lo que han hecho ha sido maquillar de manera constante esta realidad. Y ellos, por eso decía, culpables en ese sentido. Otra parte importantísima, el que se abandonó el sector primario, tanto en la pesca como en la agricultura, la ganadería y demás, y no se intenta recuperar. O sea, no se hacen amagos. Según estudios públicos, si aquí se aumentara de un 14% que produce el sector primario, el sector agrícola, ganadero y pesquero, al consumo interno, o sea, que solo aporta el 40% de lo que se consume aquí, si se pasara de ahí a un 40%, que no debería ser nada difícil, se podrían incrementar, se podrían crear 27.000 puestos de trabajo. Eso sería un dato importante. Eso sería hablar de que se empiezan a hablar de soluciones a los problemas. Pero como eso no interesa, y nadie quiere hablar de eso, sí, en todo caso, de dejar el sector primario como está, dejar los campos como está, que cuando arda un punto de la isla, que arda media isla, como nos vemos amenazados permanentemente, y unos por otros y las casas sin barreras. Esa es la realidad que estamos sufriendo en Canarias, por estos políticos que no dan la talla, y por estos empresarios también que no han sabido ser responsables a la hora de contraatacar a los problemas más importantes. Todas estas leyes que ha hecho el Partido Popular en el gobierno de España, leyes de educación como la 11, aquí todo este tipo de leyes a nadie les ha gustado, porque en los últimos tiempos he visto que la gente ha salido a la calle para todos, ¿no? Es que no le puede gustar a nadie, ni en ningún lado de España. O sea, el ministro debería reflexionar que cuando solo le gusta a él, no le gusta ni a las comunidades autónomas de su propio partido, pues es difícil, y cuando sale uno de sus dirigentes autonómicos por ahí lo dice con la boquita pequeña, porque si no sale, si se mueve no sale en la foto, o las disparates de cambiar las condiciones como decía Ramón, del proyecto Erasmus, es decir, se dio unas becas para estudiar en el extranjero, y estando los chicos ya 2 meses en el extranjero, les reduce a la mitad. Y yo, es que entonces no puedo pagar la pensión y no puedo comer. Ahora parece que le han obligado o lo van a echar marcha atrás, pero es un síntoma del disparate. Lo que decía Ramón tiene razón, es decir, el turismo ha aumentado, pero no se ha recuperado el trabajo que se echó. Eso se debe a la reforma laboral, no se debe a otra cosa.
porque con la ley anterior usted se tenía que cubrir. El empresario tiene mala cultura empresarial en general, el empresario español en general y el canario en particular, al margen de que tenemos mucha infiltración, efectivamente, decía Ramón, de capital de fuera, pero porque no nos olvidemos que es verdad que hay países que han salido de la crisis, o que han salido un poco, que están mucho mejor que nosotros, pero que una parte del turismo que nosotros tenemos aquí ahora mismo es de prestado. Tenemos Egipto con una crisis, allí no va nadie por el problema que tiene. Tenemos Túnez, que no va nadie por el problema que tienen. Tenemos Argelia, que no va nadie por el problema que tienen. Incluso ha habido algún problemilla en Turquía, menos, pero ha habido sus manifestaciones, sus cosas. Ese turismo que iba allí se está viniendo a Canarias, si no, no tendríamos el 100%. Y en vez de aprovechar esas vacas gordas que tenemos ahora para coger una parte de los beneficios y en vez de despilfarrarlo o llevárselo o guardarlo bajo la almohada, reinvertirlo en mejorar la calidad del servicio. No solo pues terminarán viniendo por el sol, porque el turista que viene aquí a la quinta vez viene por el sol, no cabe duda, viene por la estabilidad, pues somos un punto estable, Europa, metidos en África, pero Europa. Pero hay que ofertarle más cosas, cultura, viajes de otro tipo, es decir, hay que innovar, porque siempre lo mismo termina cansando a cualquiera. Bueno, pues no se está haciendo. No solo no se está haciendo, sino que desaparece parte del personal. Que dice, no, es que hemos aumentado la competitividad. Claro, si pagas la mitad de los salarios, y si tuvieras esclavos serías más competitivo, claro. Como hacía Roma, ¿no? Más competitivo. Ya no te cuesta prácticamente más que la comida. Entonces, esa cultura empresarial falta. Donde más se nota, en la parte turística, que es la que por fortuna pues no va mal, va realmente bien, pero no se saben sacar los réditos. Hay una gran culpabilidad de la parte política, que es la que regula. Ahora se estaba debatiendo de que está prohibido hacer los hoteles de 4 estrellas, de aumentarlos y tal. Bien, yo no me explico por qué se quieren montar hoteles nuevos teniendo algunos de los otros cochambrosos, porque cuando se da una mala imagen se da para todos. Es decir, una parte de eso tenía que estar regulado, de que hay que arreglarlo. Que se pueden hacer nuevos, hombre, si el empresario se atreve a hacer uno nuevo en las circunstancias que estamos, hay que tener en cuenta que la situación de ahora no es una situación estable. Hay un pico que puede bajar en cualquier momento. Hombre, no es previsible que el norte de África arregle los problemas en un mes, lo cual para nosotros, de una forma un poco egoísta, pues es positivo si una parte de tus beneficios te conformas con un poquito menos y lo reinviertes en mejorar tu planta, en mejorar tu personal, en crear actividades y hacer mejores ofertas a esa única industria realmente potente, que es la que nos puede sacar del atolladero. Bien, vamos a hacer una segunda pausa. Estamos hablando de la crisis económica en España y en Canarias en particular. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249.
Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque de esta noche, dedicado, bueno, pues exclusivamente a la crisis económica, que es un tema que me gustaría que no volviera, que José Luis y Ramón pues vinieran a hablar de bonanza económica, titular el programa Bonanza Económica, y estaríamos hablando de cosas que se están haciendo bien y tal. Es difícil cuando hablamos de los políticos, porque si hicieran las cosas bien seguramente no serían políticos en España. Vamos viendo el final del camino, que ya no porque haya sido mérito de nadie, sino porque, bueno, hay ciclos. Estamos llegando a lo mejor, Ramón, a ese ciclo del fondo, de que hemos tocado fondo y ahora vamos a empezar a subir un poquito. Sí, José Luis lo apuntaba antes, es decir, cuando hay un dato, o sea, tú estás acostumbrado a escuchar permanentemente que estamos perdiendo mercado, que estamos entrando en una espiral sin que no se le ve el fin y demás, y ves que hay un dato en el que te dice ha subido la economía, ha subido una décima, y hay unas previsiones de subida y demás, pues bueno, tú dices, vale, perfecto, el dato es bueno. Lo malo de todo esto es que nosotros vamos siempre por efecto arrastre, es decir, nuestro país, lejos de ser el país conquistador de los tiempos aquellos de Felipe II, Carlos I y los Reyes Católicos, sí, que eran el gran imperio de España y demás, donde estábamos predominando, ahora somos víctimas de casi todo, es decir, de lo bueno no somos víctimas, pero de lo malo de casi todo. Entonces nos repercuten las cosas de una manera, siempre por efecto rebote, es decir, para que las cosas vayan bien en España tienen que empezar a ir bien primero en el resto de los países más importantes, lo cual no debería ser. O sea, podrán haber cosas que sí y podrán haber cosas que no, pero en España no hay ningún dato hoy por hoy en lo que respecta a datos macroeconómicos, bueno, incluso microeconómicos, me gustaría escuchar más en los cuales podamos decir España es la mejor en esto, o España en esto está a la altura de. No hay ningún dato de carácter social, económico, laboral, del cual podamos decir nosotros en esto somos paradigma de algo. O sea, ese es el grave problema. Por lo tanto, lo malo de todo es que nuestra clase política no hace nada en absoluto, es simplemente se deja llevar, es gobernada. O sea, gobernante gobernado en función de lo que diga, pues, papá Estado, que se llama Alemania, ¿no? Así que es digamos, quien corta el bacalao y quien dice por dónde hay que ir. Cuando España podría tener también sus políticas internas, su iniciativa y demás, porque desde la micropolítica, desde luego, se llega a grandísimos objetivos también, pero echándole agallas, no haciendo lo que está ocurriendo, ¿no? Que creas una desconfianza tremenda en la población, pues porque no sabe gobernar, pero otra porque además de no saber gobernar, pues determinados políticos se meten en los berenjenales que se meten. Es decir, todos estos escándalos de corruptela y demás, pues no dicen mucho en favor de lo que es la clase política y en favor de que haya una confianza por parte del pueblo. Por lo tanto, hasta tanto no se produzca una regeneración política real, que para eso tiene que haber una regeneración de cultura en la población, estaremos siempre un poco a verla venir. Es decir, que cuando aquí hayan datos que sean esperanzadores, desde el punto de vista de datos, es decir, en la realidad no tiene la repercusión efectiva en la sociedad. Es decir, habrá un segmento importantísimo de la población que siempre dirá, ¿y de lo mío qué? O sea, no hay una repercusión directa. Incluso hablando de lo que dice nuestra Constitución y demás, ¿no? De los equilibrios territoriales, de los equilibrios de la equidad, de la justicia social y demás, no hay nada que se haga en ese sentido. O sea, aquí se habla de otras cosas. Aquí puede tener más importancia un debate de si Cataluña tiene derecho o no tiene derecho a algo que no tiene derecho, porque al final es un juego de tontos, porque si tú tienes una ley por encima que te dice que no puedes hacer algo, pues no te vale, no te sirve. Pues el debate se centra en todo esto. Es decir, bueno, y el debate de la cesta de la compra de la sociedad, el debate de los problemas de vivienda y el debate del problema de la salud y el problema de la educación, ¿quién lo hace? El gobierno metiendo decretos leyes. Ese es el gran problema que radica fundamentalmente en el modelo de sociedad que tenemos.
No el modelo que marca la Constitución, sino el contramodelo de la Constitución que practica la sociedad, porque alguien la ha encaminado a esa llamémosle cabezonería, entre comillas, de no implicarse absolutamente en nada de la vida política, cuando tenía que ser todo lo contrario. Yo siempre hago referencia a aquellos países, a aquellas ciudadanías donde son mejores países porque sus ciudadanos se implican verdaderamente en la vida política, que no corresponde a los políticos. La vida política es de los ciudadanos, no les corresponde solo a los políticos, ¿no? José Luis, seguro que escuchamos a Ramón. ¿Te atreves a decir las perspectivas? ¿Te atreves a decir algunos años? Yo creo que Canarias, si se toman una serie de medidas, tiene buena solución, incluso mejor que muchas zonas de la península. El turismo, como dijimos, está a tope prácticamente. Si parte de esos beneficios se retornan a las propias empresas para su mejora, ya sea en instalaciones, personal, actividades y todo ese tipo de cosas, eso es una parte. Por otro lado, si la parte política del gobierno se implica mucho más fuertemente en las regulaciones de las exportaciones, España está tirando esas mejoras que han aparecido y que han estabilizado el descenso negativo que teníamos en parte por las exportaciones. Bien, en Canarias nosotros no fabricamos coches, pero sí estamos cerca de África, que está en desarrollo. Entonces, la exportación hacia África, usando Canarias como plataforma, es una oportunidad única. Nadie está tan cerca como nosotros del África, que está potencialmente creciendo en países como Senegal o Costa de Marfil, que están empezando a salir para afuera, Mozambique. Pero eso conlleva, aparte de un apoyo fuerte institucional, que hay un cierto apoyo, hay ciertas instituciones, pero hay que mejorarlo, es tomar conciencia de que eso es tan esencial como el turismo. Pero sobre estos dos puntos yo aplicaría una tercera pata esencial, y es la cultura del empresariado. El empresario, bueno, pues está hecho para ganar dinero, algunos lo han hecho, otros han tenido sus problemas, pero no están a la altura de los negocios internacionales, que es lo que se proyecta hacia África. Y, hombre, no te vas a ir ahora a la universidad a estudiar una carrera como hacer negocio en África, pero sí tienes una serie de personas, de canarios o de españoles, me da igual, pero en canarios hay absolutamente preparados, con estudios, con capacidad, jóvenes, con capacidad para asesorarte y decir, mira, no te estudies eso, que yo te lo doy hecho. Si son capaces de asimilar ese personal y de seguir sus directrices o sus consejos, más que directrices, para enfocar estos dos puntos, el turismo y la proyección internacional de Canarias, nosotros tenemos solución, y probablemente antes que la mayor parte de la península. A mí me sorprenden las palabras del presidente, que dijo el otro día que los canarios se sienten cada vez más lejos de España. Yo creo que se equivocó. Yo siempre me he sentido lejos de la península. De España siempre me he sentido cerca porque estoy en ella. Pues esta España tiene posibilidades antes que el resto de la península, pero tiene esas condiciones. Sí, el turismo no basta que vengan, porque un día cambian de opinión, aquello mejora, y hombre, Egipto y todos estos países tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos. Aquí no tenemos las pirámides, ni le podemos enseñar más que 4 momias. Es decir, la gente va por el contenido histórico de ese. Bueno, aquí no tenemos tanto contenido histórico, pero hay que generarlo. Hay que generar actividades náuticas. Ahora mismo pasará una regata internacional que va a América, la ARC. Bien, pues todo eso hay que darle bombo y platillo para que el mundo entero se proyecte con las campañas necesarias, vea las ciudades de Canarias con ese objeto. Y no parece que se haga mucho. La cultura empresarial esencial. No quiere decir que tengas que cambiar a todos los empresarios, no, manténgase ahí, pero coja el consejo de los gente joven que ha estudiado, que ha preparado y que le puede dar a usted el complemento para entrar en un mercado que está emergente, que si no se lo lleva usted, en muy poco tiempo se lo lleva otro. Porque también hay otra gente que también está preparada y otros países con mucha más iniciativa. Y esa iniciativa no es nacional, es una iniciativa regional. Que otra cosa es que hay marcos nacionales, marcos europeos, etcétera, etcétera. Pero la decisión fundamental, el que tiene el que puede tener las riendas en las manos, es Canarias. Si son suficientemente inteligentes, sería beneficioso para todos.
tanto para los trabajadores como para los empresarios como para el conjunto de la población, porque es verdad que tenemos unas cifras que que nos casan de paro y de problemas. Con lo que se supone con lo que está entrando por un lado no se justifica lo que hay de ninguna manera, salvo que se esté haciendo mal, que es lo que está ocurriendo. Pues ya es hora de que lo corrija. Bueno, se nos ha acabado el programa. De este tema podríamos hablar muchísimas horas, tanto con Ramón como con José Luis, porque hay mucho que hablar y sobre todo porque yo creo que siempre, y dicho por nuestros colaboradores, soluciones hay. Lo que pasa es que no interesan, debe ser porque normalmente esas soluciones que parecen ser lógicas no se aplican, con lo cual me da la impresión de que a alguno por ahí no le interesa porque siguen ganando dinero y siguen más pobres. Los pobres, la clase media desaparece y los que tenían mucho dinero pues aumentan sus ganancias, y me da la impresión de que por ahí va el tiro y por ahí va quienes deciden y deshacen lo que estamos viendo en los últimos tiempos, sobre todo en estos años de crisis que nadie ha vivido hasta ahora anteriormente. O sea, todo ha sido una crisis que nos va a enseñar a muchos de cómo debe uno prepararse para una crisis, porque efectivamente no estábamos preparados para este tipo de crisis. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Hombre, y lo de siempre. Tú sabes que aquí tienes un huequito en esta casa, y lo mismo José Luis, gracias por estar aquí, José Luis Díaz. Y bueno, pues vamos a ver si un día venimos hablamos a hablar de la bonanza, que yo creo que no es la serie de televisión que nos gustaba mucho desde pequeños, pero además siempre estábamos pegados. Cuando empezaba a arder el mapa ya nos empezaba el corazón allí, pues ya empezaba el programa. Pero bueno, sí, la bonanza económica que yo creo que en algún momento tendrá que llegar, porque la gente lo está deseando y esperando como agua bendita. Señores, gracias por estar aquí, y a ustedes, señores telespectadores, lo mismo. Les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.